Senador, buen día. Le saluda Rubén Atahuichi. Estoy junto a mi compañero Antonio D'Alense. ¿Cómo está? Rubén, muy buenos días. Un Buen cordial día. saludo también para Antonio y nuestros amigos oyentes de La Razón. Efectivamente, el día de ayer hemos obtenido una reunión entre las fuerzas políticas con presencia parlamentaria y bueno, después de analizar fundamentalmente la parte técnica, se ha llegado a la conclusión inicialmente que quienes hasta ahora intentan de manera inconstitucional ejercer el cargo de magistrados tanto del Tribunal Constitucional así como de las tres instituciones que forman parte del órgano judicial no lo hacen en el marco de la Constitución, la autoprórroga no es constitucional y en consecuencia aquellos vocales que fueron designados por estas autoridades inconstitucionales también son inconstitucionales, dado de que existe una suerte de usurpación de funciones y en consecuencia, reitero, valga la redundancia, que todas aquellas resoluciones emergentes de acciones de amparo y acción, en algún caso, en el caso del Beni, Acción Popular, fueron dictados por aquellos vocales que fueron designados de forma inconstitucional e ilegal por estas autoridades autoprorrogadas. En consecuencia, las resoluciones dictadas por estas autoridades, o diríamos pseudoautoridades, incurren en un grave delito, pero además por mandato constitucional, el artículo 122 de la Constitución establece que ninguna resolución que emane de una autoridad no investida de ella es válida y en consecuencia es nula de pleno derecho. Y en ese entendido, lo que se ha determinado es el día de hoy presentar un proyecto de ley de ampliación de los plazos de preselección, vale decir, de la ampliación de aquellos 80 días que inicialmente fue establecido para el trabajo de preselección en sus diferentes fases, para luego los nombres que hayan sido electos sean sometidos a votación y por 2/3 de voto sean elegidos los candidatos. Entonces, lo que se está haciendo es trabajar en eso por supuesto que la preselección va a continuar más allá de lo que el gobierno de Luis Arce Catacora, a través de su ministro de Justicia, pretenda de manera artera evitar de que este proceso continúe, aunque en un doble discurso y una suerte diríamos, incongruencia entre lo que dicen y hacen, hemos escuchado que habrían presentado una solicitud de anticipo de sorteo de la resolución dictada por la Sala Constitucional Primera de Pando con relación a una acción popular. Sin embargo, ellos olvidan de que ellos han alentado a algunos abogados afectados seguramente por los datos de la preselección a interponer acciones de amparo de los que han tenido como consecuencia la aplicación de medidas cautelares de suspensión y en algunos casos inclusive de anulación del proceso. Claro. De modo que es esta la figura y contra esta figura se ha decidido, por supuesto, continuar en este proceso de preselección. Senador, ¿qué pruebas tiene usted de que el gobierno hubiera alentado a estos abogados que han sido inhabilitados para presentar estos recursos? Mire, yo no quisiera, Antonio o Rubén, estar sometido a un tribunal que no es el que corresponde, porque su pregunta es absolutamente inquisitiva. No quisiera entrar en ese tipo de Pero, senador, en relación a la atención de nuestro público, si alguien denuncia algo, tendría que presentar pruebas para tener más informado a nuestro público. Yo en ese afán le pregunto si tiene pruebas. Usted ha dicho que el gobierno está impulsando.
Pero por supuesto, pues Rubén, si ustedes son testigos como medio de comunicación, ¿cuántas veces el ministro de Justicia ha salido a manifestar de que el proceso de preselección y elecciones no va? No solo el ministro de Justicia, ¿le parece escasa noticia esa, Rubén? A mí no me parece, y creo que el pueblo de Bolivia tampoco. Y creo como prueba aquello sobra y abunda, Rubén. Yo creo que pedir documentos que en ese sentido creo que no corresponde, pero le reitero, creo que manifestaciones públicas como la del ministro de Justicia son suficientes elementos probatorios para entender que el gobierno de Luis Arce Catacora está tras la suspensión de este proceso. Y usted me dirá, ¿por qué dice Luis Arce Catacora? Si no es él el que ha manifestado, ha sido su ministro de Justicia. El ministro de Justicia no es un polo aislado, él responde a una línea de gobierno y ningún ministro mueve un solo dedo si no es con el conocimiento del presidente del Estado. Consecuencia, creo que esto es suficiente, querido Rubén. Seguramente, pero una cosa es lo que diga el ministro y otra cosa es lo que usted supone que ahí el gobierno está impulsando a través de estos abogados, la presentación de los recursos, pero no queremos entrar en polémica. Ahora yo le pregunto, esa resolución, esa ampliación de plazo, ¿en qué estación se encuentra en la Cámara de Senadores y si se ha coordinado con la Cámara de Diputados? No vaya a ser que pase lo que ocurrió con el proyecto de ley 144 aprobado en la Cámara de Senadores y ha tenido que sufrir suspensión y hasta llegar al Tribunal Constitucional el año pasado porque la Cámara de Diputados decidió consultar la legalidad, la viabilidad de ese proyecto de ley. Bueno, y recordará también, Rubén, cuando consultaron la constitucionalidad precisamente del proyecto de ley 144, pues no lo hicieron de buen ánimo ni en el buen propósito de saber si es que efectivamente era constitucional o no, porque se está claro que el Tribunal Supremo de Justicia o el presidente del Tribunal de Justicia únicamente puede hacer las consultas que correspondan en aquellas leyes que tienen que ver con la administración de justicia, y el proyecto de ley 144 no tenía absolutamente nada que ver con la administración de justicia, sino más bien con la administración electoral. Por tanto, inclusive aquello está claro que conducía precisamente a la retardación, a la dilación de este proceso, de modo que no se tenga el tiempo suficiente. Yo espero y esperamos todos los bolivianos que la Cámara de Diputados, en un mínimo acto de dignidad, pueda considerar este proyecto de ley, que lo vamos a tratar en la Cámara de Senadores. Esperamos tener suerte para aprobarlo y remitirlo en forma inmediata a la Cámara de Diputados, reitero, y ellos, por un mínimo de consideración y dignidad con el pueblo de Bolivia, deberán aprobar. Ahora lo ideal sería que coordinen ambas cámaras para que los proyectos de ley pasen sin ningún conflicto. Ya le hemos contado o recordado, senador, el paso que ha sufrido el proyecto de ley 144. Ahora, ¿qué plantea este proyecto de ley respecto de estos recursos presentados? 37 nos decía ayer antier el jefe de bancada del MAS en diputados, don Jerjes Mercado. 37 recursos contra las elecciones. ¿Qué se va a hacer en ese sentido? ¿Por qué se ha determinado este plazo de 40 días cuando todavía está incierto el resultado de estos recursos? No se ha determinado ningún plazo, querido Rubén. Ya. Lo que se ha hecho es manifestar la probabilidad de que podría ser entre 30 y 40 días. Eso no está determinado, eso lo determinará el Pleno de la Cámara de Senadores. Ahora, usted me pregunta, me dice, pero si existen 37 acciones de defensa y una acción popular aún no resuelta, ¿qué va a pasar con aquello? Yo hace unos instantes referí
que este es un tema que tendrá que resolverse como corresponde a procedimiento constitucional, pero los que van a tener que resolver no van a tener que ser precisamente aquellas autoridades, exautoridades a quienes no les reconocemos competencia, como que no les reconocemos competencia a aquellos vocales que han sido designados usurpando funciones por estos ex magistrados o denominados autoprorrogados. Entonces, aquellas resoluciones que ellos pudieron haber dictado y que podrían dictar, ciertamente son nulas de pleno derecho, y no es un invento mío, así lo establece el artículo 122 de la Constitución Política del Estado. Consecuencia, coherentes y consecuentes con nuestra postura, es que estamos planteando que se amplíe el plazo, se dice una ley, se aprueba una ley corta de ampliación de plazos, y esperamos que esto, por supuesto, sea de beneficio para todo el pueblo de Bolivia que tanto reclama nuevas autoridades y que hagan creíble la labor de los administradores de justicia, tanto ordinaria como constitucional, y no como ahora. Nadie ahora cree en la justicia constitucional y en la justicia ordinaria, y creo que los bolivianos no merecemos estar en esta situación, y por ello haremos todos los esfuerzos para dotar al pueblo de Bolivia, para dotarnos de autoridades electas. Esperamos que esta vez no equivocarnos, y que nos dejen o nos den la certeza de que cuando tengamos algún percance judicial se pueda dilucidar en el marco de la Constitución y las leyes especializadas. Solo para recordarle, senador, desde nuestra percepción periodística desde el año pasado, cuando ya encontramos señales de que el proceso estaba siendo dificultado, nosotros hemos informado sobre que el Tribunal Constitucional se estaba dando todo el tiempo para resolver un recurso de inconstitucionalidad, y cuando dio el plazo del 31 de julio, esa sentencia 060, anulando todo el proceso, también lo informamos. En diciembre del año pasado dijimos que la postergación de las elecciones rayaba contra la Constitución, y obviamente la prórroga también ha sido preocupación de nuestras ediciones de La Razón. Ahora, el mismo Jerjes Mercado nos ha escuchado decir de que qué confianza hay en el Tribunal Constitucional, que se ha dado todo el tiempo el año pasado para que resuelva este recurso que acaban de presentar como bancada del Movimiento al Socialismo. ¿Va a haber elecciones judiciales este año? ¿Cuál es la percepción que tiene su bancada, usted, senador? Mire, el deseo y el esfuerzo que venimos realizando es precisamente para hacer que el pueblo de Bolivia se dote a sí misma de autoridades transparentes, eficientes, eficaces, y que además nos devuelvan la certeza que siempre tuvo que habernos dado la Administración de Justicia Constitucional y Ordinaria con la elección de nuevas autoridades judiciales. Reitero, en materia constitucional y ordinaria, y no lo que está pasando ahora. Lo que está pasando ahora es algo monstruoso, algo deleznable, algo que creo que los bolivianos no merecemos. Por eso estamos haciendo y vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos, aún sea contracorriente, porque también nos hemos enterado por medios de comunicación que están haciendo la pantomima de solicitar el anticipo de sorteo cuando no se han pronunciado en el momento de la autoprórroga, no se han pronunciado cuando han vulnerado la Constitución, primero autoprorrogándose y segundo aperturando la posibilidad de una reelección, cuando la Constitución es absolutamente taxativa, cuando les dice que ellos no pueden, concluidos los 6 años, no pueden repostularse. Y quienes ahora, como es el vicepresidente y el mismo diputado Jerjes Mercado, de manera agorera, lo que dicen es que han solicitado el anticipo de sorteo, me parece una hipocresía, porque eso mismo no demuestran en la práctica. Discursivamente es cierto, están diciendo aquello, pero sabemos que es un maniqueísmo de parte de ellos, y que ciertamente el pueblo de Bolivia cuestiona y va a seguir cuestionando. Ahora,
el senador Andrónico Rodríguez ha estado solicitando insistentemente la intervención del presidente nato de la Asamblea Legislativa, el vicepresidente David Choquehuanca. Hasta ahora no ha recibido una respuesta para una eventual reunión, un diálogo que pueda viabilizar definitivamente las elecciones judiciales. ¿Usted cree en un acuerdo político nacional para salvar los comicios? Siempre ha estado abierta la posibilidad de aquello, siempre. Es más, creo que de esa actitud sensata han aprovechado y han tergiversado en muchos casos algunas cosas. El presidente nato del Congreso, por mandato del artículo 163, numeral 7 de la Constitución Política del Estado, tiene la obligación, no es un favor que le va a hacer al pueblo de Bolivia, es un imperativo que le impone la Constitución de convocar al Pleno de la Asamblea Legislativa. El artículo 3, referido, 163, numeral 7, ¿qué es lo que dice? Cuando la Cámara Revisora, dentro de los siguientes 30 días de haber recibido el proyecto de ley, no procede a revisar, a agendar, a tratar, de inmediato el presidente nato del Congreso debe convocar al Pleno para abordar, para tratar este proyecto de ley y ver si se aprueba o no se aprueba. Ya pasan aproximadamente, imagínense, cerca de 4 a 5 meses, por ejemplo, del proyecto de ley 073 y 075, del 074, y hasta ahora no pasa nada, no convoca. Entonces, ¿qué está motivando esto? Esto va a motivar, por supuesto, una acción de cumplimiento que la misma Constitución establece. ¿En contra de quién? En contra del presidente nato del Congreso. Sabemos que tienen cooptado a la justicia constitucional y ordinaria. Sabemos que esos administradores de justicia no están obrando conforme a Constitución y conforme a las leyes. Sabemos que podría salir inclusive estas acciones de cumplimiento contrarias a nosotros, pero lo vamos a hacer igual porque habrá tarde o temprano. Tendrán que ser juzgados aquellos que vulneran la Constitución. No hay otro camino. Los delitos de corrupción pública entre los que incurren en este tipo de acciones no prescriben, de modo que tarde o temprano ellos tendrán que ser sentados en el banquillo de los acusados para responder por estas acciones negligentes, omisivas y en algunos casos también comisivas. De modo que, reitero, vamos a interponer esa acción de cumplimiento, esperamos hacerlo en el curso del día, pero esto no puede quedar ahí. Tiene, claro, tiene que darse una respuesta al pueblo de Bolivia. Sí, hay una lenidad y una omisión muy preocupante en el seno de la Asamblea Legislativa respecto de las elecciones judiciales. ¿A qué hora se reúne la Cámara de Senadores, senador? A las 10 de la mañana. 10 de la mañana. Seguramente hasta el mediodía habrá novedades. Queremos agradecerle, senador, por la deferencia que tiene con La Razón Radio. No, pues el agradecido soy yo. Que tenga muy buenos días. Un gran abrazo.